te distraiga, es ahora entre vos y Dios. Habla con Él. Habla con Dios. Dile, Señor. Dile cuánto lo amas. Dile lo que está guardado ahí en el corazón. Esa preocupación. Eso que te viene inquietando. Servimos a un Dios vivo y Él está aquí en esta mañana, en este lugar. Yo lo puedo sentir. Señor, en esta mañana, háblanos. Yo puedo sentir como hay cadenas que se quiebran. No venimos a este lugar porque nos sentimos más santos que los demás. No, venimos a este lugar. Conocemos que sin Él no podemos, y en nuestra debilidad el poder de Él se perfecciona. Reconocemos que es en este lugar donde vemos que tenemos un propósito, un llamado, que no estamos solos, que el mundo nos golpea, pero Dios nos abraza. El mundo nos pisa, nos lastima, pero Dios sana nuestras heridas. El mundo hiere, pero Dios nos levanta y dice: hijo amado. Y los jóvenes tendrán visiones, profetizarán. Espíritu Santo de Dios, yo sé que estás sintiendo la presencia de Dios. Yo sé que estás sintiendo ahí donde estás la presencia de Dios. Esa sensación, esa gana de llorar, ese abrazo, ese fuego en el corazón. Es Dios diciendo: hey, yo te traje aquí para mostrarte cómo te amo. Kerai shurikanturiara. Arabara shurreberei konturabarai kuriera barabasea. Canturiara baba suriara basai. Sherramanturiara basai. Sherramanturiara bai suriara barabarabakearai. Tu oración está subiendo delante del trono de Dios en esta mañana. Habla con Él, habla con papá, dile: Señor, tú tienes autoridad sobre esa enfermedad. Tú tienes autoridad sobre ese problema. Tú tienes autoridad sobre ese conflicto. Tú tienes autoridad sobre esa situación que tanto me ha costado. Dile: Señor, yo te quiero invitar ahí donde estás ahora. Vamos a hacer una actividad juntos. Yo no sé si más o menos sabes en qué dirección está tu casa. Si por allá, si por allá, si por acá o si por allá. Pero quiero invitarte a hacer una actividad de oración en esta mañana. Porque saliste de tu casa, pero yo sé que en tu casa quedó alguien que necesita en este tiempo tener los brazos levantados. Y yo quiero pedir a que permitas a que Dios te use en esta mañana para infundir aliento en aquel que quedó en hogar, aquel que quedó en la casa. Quizás diga: pastor, pero yo necesito. Vos te despreocupes. Dios ya está haciendo algo contigo ahora. Pero empecemos a interceder por quien quedó allá. Así que no importa si te tenés que dar vuelta para allá o para más allá. Empezá a direccionar tus manos en el sentido de tu casa. Algunas personas ya están entendiendo. La casa, si está para allá, no hay problema. Ponte de espalda en donde sentís en dirección que está tu casa. Y empezá a orar por ese hijo que quedó en esa casa. Por ese marido, por esa esposa. Empezá a orar por ese familiar que quizás hasta te peleaste antes de venir a la iglesia. Porque dijo: no te vayas. Ahí no te va a sumar nada, pero aquí estás. Porque tenés un propósito con Dios. Por ese hijo que todavía no se rindió delante del altar de Dios. Ora por él, ora por esa hija. Empezá a orar ahora, dile: Señor, ahí en mi casa envío un ángel
Envía un ángel, 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 envía un ángel. Hoy Carrabai, Suriarabai, Canturiai. El centurión vino a encontrarse con Jesús y dijo: hey, te necesito, Señor. Estimo a alguien que está enfermo. Y el Señor le dijo: vamos, llévame. Y el centurión dijo: no, yo también soy hombre y tengo autoridad, personas bajo mío. Di la palabra y yo sé que la sanidad llegará. Di la palabra. Yo te invito en esta mañana a decir: Señor, yo te pido allá en mi casa, con la palabra de ahora, envía sanidad, 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 sanidad. Espíritu Santo de Dios, transforma ese hogar. Oh, Canturiera Bay. Ay, puedo sentir fuerte la presencia de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Que ese aplauso venga acompañado de un grito de victoria, con un grito de júbilo. Estás aquí, Dios estás aquí, pero también allá Dios está orando. Estás aquí, pero en tu trabajo Dios ya está abriendo puertas. Estás aquí, pero donde tus pies todavía no han tocado, Dios ya llegó. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Antes de que tome tu lugar, no podemos abrazar, no podemos tocar, pero podemos permitir que Dios use nuestra boca. Así que mire quien esté de tu lado y dile: Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito contigo, contigo, contigo. Si ya lo hiciste, puede tomar tu asiento. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito? Yo lo creo. Gloria a Dios. Antes de que vayamos a la palabra, quiero recordar unos rápidos anuncios. Yo no sé si todos saben, si todos han estado en el culto el jueves y si están por dentro de las novedades de la iglesia, pero renovamos nuestra casa. Casa de oración. Oh, gloria a Dios. Tenemos fotos, ¿verdad? Tenemos fotos para pasar. A ver si podemos poner alguna. ¡Wow! Miren lo que es esto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ustedes no tienen idea del tamaño de ese lugar. Voy a decirlo de otra manera. Ustedes no tienen idea del tamaño de la bendición que te espera. Y no digo solo por una iglesia grande, por una estructura hecha por manos de hombres, sino que porque servimos a un Dios que da promesas y cumple promesas. Yo no sé si mi esposa llegó a comentar el otro día, pero esas cosas que solo entienden los que creemos en Dios. Cuando el lugar nos quedó chico y fuimos a hablar con el dueño de la inmobiliaria, él nos dice: wow, qué raro. Y yo digo: ¿qué pasó? Y me dice: no, te tengo que poner en contacto con el dueño de un local y quiero que lo vengas a conocer. Cuando vayamos, fuimos, conocimos el dueño. El dueño nos mira y dice, y yo tratando de entender por qué tanto impacto. Y el dueño dijo: tengo otros locales, tengo otras propiedades, pero algo que dije al señor, al dueño de la inmobiliaria, es que pase un mes, un año, 2 años, no me importa, pero yo solo alquilo este lugar si es para una iglesia. A los 3 días aparecimos nosotros preguntando si no había un lugar para alquilar para abrir una iglesia.
Y no para ahí, yo sé que muchos saben, otros no escucharon, pero el dueño va a ir a la inauguración de la iglesia, ya se comprometió, dijo, quiero estar. Y no solo eso, dijo, yo entiendo que el tiempo es difícil, la iglesia evangélica no es rentada por el gobierno, por eso tan criticados somos por las ofrendas y diezmos, pero a veces la gente piensa que todo eso se compra con aire y no es así. Y él me decía, el primer mes de alquiler no hace falta tampoco que pagues. Si no está en el propósito de Dios, es algo tremendo lo que Dios está haciendo con este lugar. Así que yo te invito después a que sigas orando y que después el que quiera, allá por Carlos Casares, a 3 cuadras de aquí, pasamos Don Bosco, hacemos una cuadra, 2, 3, al lado de la farmacia, Carlos Casares 352, allí ya van a ver nuestra nueva casa. Y están más que invitados también a invitar a otros para conocer el espacio donde Dios va a seguir transformando vidas. Amén. Bien, yo les había hablado hace un tiempo atrás. Yo en esta semana, el viernes, fui con un compañero de trabajo a una reunión en Capital. Y allí vamos a pasar todo el día. Y él en el camino me hablaba, yo le predicaba de Cristo y me comentaba y me preguntaba sobre la iglesia. Y yo le trataba de explicar cómo funcionamos y cómo la iglesia permaneció en tiempo de pandemia. Porque fue difícil, en un tiempo no esperado por nadie, ver la iglesia principalmente permanecer de pie. Y yo le explicaba, la iglesia católica es auxiliada por el Estado, por el gobierno, se pueden pagar todos los impuestos, y las iglesias evangélicas y otras iglesias de otras denominaciones no. Pero Dios ha inquietado corazones de personas que han entendido que hay un propósito grande con este lugar. Yo no sé si todos saben, hay más de 40 familias que Casa de Oración de forma quincenal ayuda con entrega de alimentos. Yo el otro día abrí la iglesia un ratito para hacer algo acá, tocaron la puerta, hoy entregan alimentos y vemos la necesidad que hay en el barrio. Los jóvenes que las drogas han tomado de una manera sorprendente, siendo restaurados en el ministerio de libres y viendo sus vidas ser también transformadas. Y vemos la importancia que es tener una casa que enseña la palabra de Dios. Y yo le decía a él, hay una iglesia que nació en el corazón de Dios. Y hay corazones humanos conectados con el corazón de Dios. Y por eso la iglesia puede permanecer de pie. Gracias por la fidelidad de cada uno, por el apoyo, por el trabajo y por las oraciones. Porque es gracias a cada uno de ustedes que el plan de Dios no es abortado. Los jóvenes van de campamento para recordar. Yo había hablado que todo depende de cómo lo tomamos. Yo tomo como una inversión a nuestros jóvenes 2.300 pesos para que ese joven pase un viernes, un sábado, ¿no es así? Allá los encargados de jóvenes, levanten la mano, Gonza, Ale, los pueden buscar, hablen con ellos, saquen todas las dudas que quieran con respecto al campamento. Los chicos han asumido el compromiso de ayudar a esa juventud que necesita de Dios. Y que por cierto lo hacen y lo hacen muy bien. Así que búsquenos después en la salida para poder tener más información. Vuelvo a repetir, yo lo veo como una inversión a la juventud. A esos que necesitan palabra de Dios. Y doy gloria a Dios por eso. Terminamos con la misionaria Amanda, los talleres de misiones, pero ahora empezamos los cultos misioneros. Queden atentos que después les vamos a explicar cómo sigue. Ya estuvimos hablando con el pastor Osvaldo. En el Chaco ya espera una iglesia que envíe obreros para transformar vidas allí. Así que ya ahí vamos a empezar a mover algo. Desde ahora yo ya les inquieto a seguir en su casa guardando ropas, alimentos, lo que puedan servir para personas que están en una situación de necesidad. Amén. Digan conmigo, hay una palabra de Dios para mí. Yo lo creo. Jeremías capítulo 1, versículo 1.
Busquen conmigo septiembre, el mes de la Biblia. ¿Cuántos trajeron su Biblia? A ver. Gloria a Dios. 2, 3, 4, 5. Esa Biblia que es palabra de Dios, yo te invito a que la traigas. Tráigala, y no solo tráigala, sino que léanla, estudienla. Hay palabras transformadoras de Dios ahí. Jeremías capítulo 1, versículo 1, dice así. Gracias, chicos. Palabra de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que habitaban en Ananot, en la tierra de Benjamín, a quien vino la palabra del Señor en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, y en el año 13 de su reinado. Versículo 3. También vino a él la palabra en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el destierro de Jerusalén en el mes quinto. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Entonces dije: Señor Dios, he aquí, no sé hablar porque soy joven. Pero el Señor me dijo: no digas soy joven, porque en donde quieras que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte. Voy a repetir una vez más: porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Padre, recibimos tu palabra hoy. Yo creo, Señor, sé que tu palabra tiene poder. Sé que tu palabra permanece en los cielos, pero es por medio de las Escrituras que nos es revelado. Habla en esta mañana, Espíritu Santo. Guíanos, direcciónanos y muéstranos el camino que debemos andar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Repitan conmigo: hay una palabra de Dios para mí hoy. El llamado de Jeremías es tremendo. Muchos de nosotros nos vemos en el lugar de Jeremías cuando empezamos nuestro ministerio, especialmente por cómo Jeremías se siente cuando él es llamado. Jeremías nació en una ciudad llamada Anatot, y él era hijo de sacerdote, un sacerdote llamado Hilcías. Y es muy probable que en este lugar, en la medida que Jeremías iba creciendo, él tuvo relación con esa labor ministerial, ayudando, sirviendo en la casa ministerial. Eso me hace entender que hay un llamado de parte de Dios para cada uno. Hay un llamado de Dios para ti. Pero es muy probable que ese llamado se desarrolle de una mejor manera, obviamente, cuando estamos en un ámbito ministerial. Mientras introduzco esta palabra, este mensaje, yo quiero decir algo que Dios habló en mi corazón en el momento en que yo la preparaba. Porque la inasistencia de tu madre, de tu padre, de tu líder, de tu pastor, no va a cambiar el llamado que Dios tiene contigo. Y si no lo digo de otra manera, la insistencia de tu madre, de tu padre, de tu líder, de tu pastor, que muchos no entienden, también es una confirmación que hay un llamado de Dios para que puedas crecer ministerialmente. No es solo una insistencia humana. No es simplemente porque queremos que vengas a la iglesia a ocupar una silla, no.
Es porque tu madre, tu padre, tu líder, tu pastor entiende que hay un llamado de parte de Dios y sos portador de ese llamado, y que ese llamado se va a cumplir cuando logres entender que en una casa donde servimos a Dios salen personas usadas por Dios para restaurar vidas, transformar hogares, sanar familias. Hey, estoy entregando una palabra en esta mañana para esta iglesia. Es el tiempo donde el llamado de Dios te va a seguir inquietando a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Es el tiempo donde el llamado de Dios inquietará vidas. No te quejes más cuando tu líder te insiste a que congregues. No te quejes más cuando ese pastor habla, hey, no viniste al culto. Es porque él sabe del potencial que Dios te dio y de lo grande que va a ser en el tiempo en que Dios empiece a actuar por las herramientas que estás formando. ¿Están ahí? ¿Sabe que antes yo creo que vos decías otra vez a la reunión? Pero ahora estás entendiendo, sí, porque hay un llamado de Dios para mí. Antes vos decías, ay, otra vez casa de formación, si yo ya estudié la Biblia tantos años, pero estás entendiendo cuanto más me capacito, más herramientas genero para que Dios pueda usarme en donde Él quiere, como Él quiere. Antes vos decías, ¿para qué voy a ir a la iglesia si nadie me conoce, nadie me percibe, nadie me nota? Pero hoy estás entendiendo que antes que estuvieras en el vientre de tu madre, Dios ya te conocía, ya te percibía, ya te notaba y ya te había llamado. ¡Aleluya! ¡Oh! Alguien lo tiene que creer. El reinado de Josías fue conocido como el reinado del buen monarca. El reinado del buen monarca de Judá. El reinado de ese rey duró solo 18 años. Repitan conmigo, 18 años. Y el llamado de Jeremías podía haber terminado cuando se terminó el llamado y el reinado de ese rey. Pero Jeremías entendió que él no fue llamado por un hombre. Jeremías entendió que él fue llamado por Dios. El reinado de un hombre termina, pero el llamado de Dios con Jeremías continúa. La Biblia dice, hasta los 41 años de edad, Jeremías siguió su misión profética. Yo no sé a quién Dios está hablando hoy, pero hay personas que se detuvieron en el tiempo, no arrancan, no caminan, no progresan, no siguen. Pero yo vengo de parte de Dios a decir aquí, en este lugar, hay corazones con promesas, con propósito. No te podés detener, es tiempo de seguir caminando. No te detengas, no te detengas. No te detengas, no te detengas. Ay, pero me golpean y duele, pero no te detengas. El mundo es difícil, pero no te detengas. En casa hay problemas, no te detengas. Yo te digo a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, no te detengas. Alguien necesita escuchar esto hoy. No te detengas. En el fondo, no te detengas. Acá, no te detengas. Podés ser boca de Dios en esta mañana, mirar quien está de tu lado y decirle, no te detengas. Si hiciste con quien está del lado derecho, ahora haga con quien está del lado izquierdo. No te detengas. Satanás quiere que desistas, pero Dios quiere que persistas. Ay, lo voy a decir una vez más. Satanás quiere que desistas, pero Dios quiere que persistas. Ese matrimonio, Satanás dice no funciona, desistí, pero Dios dice no, estoy llegando, persistí. Satanás te dice no, esa economía ya se fue, desistí porque no va a cambiar. Dios dice no, persista, porque cuando llego tengo autoridad para cambiar. Dios está hablando a alguien hoy, porque alguien que vino con un diagnóstico de enfermedad donde el médico dijo, desistas. Dios está diciendo ahora en esta mañana, no,
persistas. La enfermedad es solo el medio para que glorifiques por un milagro. Yo creo que servimos a un Dios vivo, donde alguien dijo no y puso un punto final. Dios pone una coma y sigue escribiendo la historia. Tuya, 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 tuya. Porque Él es el gran autor, el gran escritor, el gran yo soy. Aleluya. Yo escuché una frase y me la voy a llevar para toda la vida. No nos parecemos con Satanás. No me iré de la presencia de Dios. Yo te quiero decir en esta mañana, nunca te apartes de la presencia de Dios. El mundo azota, el mundo pisa y tenemos que vivir en el mundo porque estamos en el mundo y somos parte del mundo. Pero el mundo no es parte de nosotros. Estamos en el mundo, pero el mundo no nos tiene a nosotros. Tenemos problemas en el mundo, pero los problemas no nos tienen a nosotros. Hay un cielo que nos espera. Y vivir creyendo que hay una eternidad es mucho mejor que vivir creyendo que mi vida se termina y ahí ya está. Y yo creo que es un tiempo donde Dios está inquietando corazones a creer como nunca antes. Hay mucha necesidad de amor. ¿Te sentís amado por Dios? Entonces perseveres, no desistas. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo. ¿Sabe? El llamado de Jeremías no es tan sobrenatural como el llamado de Ezequiel, del profeta, que dice la Biblia, él vio los cielos abrir. El llamado de Jeremías no es tan sobrenatural como el llamado del profeta Isaías, que dice la Biblia que él vio un serafín que agarró una brasa del altar y tocó sus labios. Pero de igual manera el llamado de Jeremías es tremendo. Y vino a mí palabra del Señor. Yo no disminuyo el llamado de Ezequiel ni del profeta Isaías. Pero hay personas que siguen a Dios más por lo que Él puede hacer, por lo que Él puede dar, que por quien Él realmente es. Y nosotros en este tiempo, el Señor inquieta y está inquietando corazones a que debemos adorarle, debemos servirle, debemos buscarle, no por lo que Él nos pueda dar, porque eso es consecuencia y va a pasar, sí, sino por quien Él es. Si yo amo a Dios por quien Él es, entiendo que la añadidura va a venir, la resolución del problema va a llegar, la sanidad va a llegar, ay Dios mío, ese matrimonio se va a restaurar, esos hijos en la droga se convertirán y tendrán una vida sana. Ay, si yo entiendo que con Dios, estando con Él por quien Él es y no por lo que Él me puede dar, las cosas cambian de una manera sobrenatural. ¿Están ahí? Ustedes saben por qué yo estoy aquí de pie después de tanta calumnia, puerta cerrada, injusticias, golpes, enfermedades, rechazo, abandono, miedos, temores, indiferencia. Voy a cambiar, voy a decir, ¿sabes por qué estás vos de pie ahí después de tanta calumnia, puertas cerradas, injusticias, golpes, enfermedades, rechazos, abandonos, miedos, temores, indiferencia? Porque vino a ti y a mí palabra de Dios. Tenemos que entender que es la palabra de Dios la que nos impulsa hacia adelante. Yo no desistí porque la palabra de Dios nos dejó. Yo sé que muchos que están en este lugar no desistieron porque la palabra de Dios nos dejó. Yo no me quedé en el camino porque la palabra de Dios nos dejó.
Vos estás siendo procesado en esa situación difícil que te están azotando todos los días. Estás siendo triturado como esas semillas que salen del granero. Pero ¿sabe por qué seguís de pie? Porque tenés experiencia con la palabra de Dios. Tengo una palabra para entregarte en esta mañana. Los que confían en el Señor permanecerán como los montes de Sión, no se destruirán. Aleluya. Hey, alguien que crea. Esa situación no es más grande de que Dios tiene para ti. Esa enfermedad no te va a ganar. Ay, Duriarabasai. Y vino a mí la palabra del Señor. Y sabe que yo me doy cuenta con esa expresión, porque mi experiencia en el altar sirve. La puedo contar, pero no me puedo limitar a eso. Hacer la iglesia reír y en un momento de prédica distraer al público sirve, sí, pero yo no me puedo limitar a eso. Dar tips de psicología, de sociología, de filosofía en una plataforma sirve, sí, pero yo no me puedo limitar a eso. Contar una anécdota, una historia sirve, sí, pero yo no me puedo limitar a eso. Usar miembros de la iglesia para graficar un pasaje bíblico sirve, sí, pero yo no me puedo limitar a eso, porque lo que nos sirve verdaderamente es entender la palabra de Dios. Si el centro de este lugar no es la palabra de Dios, si el centro de nuestra vida no es la palabra de Dios, si la dirección que necesitamos no es la palabra de Dios, estamos en camino a un desastre. Hay un gran teólogo, predicador, misionero llamado Spurgeon, muy conocido por los bautistas, que dijo: va a llegar un día que al invés de pastores alimentando ovejas, habrá payasos entreteniendo a cabritos. Y yo sé que ese día, cuando uno corre de lo que Dios pone y empieza a traer lo que el hombre trae, empezamos a vivir eso. Pero yo declaro y profetizo un tiempo en que la palabra de Dios será vivida como nunca antes. Que venga con anécdotas, que venga con historias, que vengan con gráficos, que vengan con lo que sea. Pero la palabra de Dios seguirá siendo la única, inmutable espada de doble filo que corta hasta la coyuntura y trae aliento de vida. ¡Ah! ¡Aleluya! Estás desanimado, palabra de Dios. Estás desatendido, palabra de Dios. Estás desolucionado, palabra de Dios. Necesitas un abrazo, palabra de Dios. Estás enfrentando un momento difícil, palabra de Dios. Estás en una afronta, palabra de Dios. Si logramos entender eso en todo el año y no solo en el año de la Biblia. ¿Sabían ustedes que septiembre es el mes de la Biblia? Y es el mes donde más se predican sobre la Biblia y sobre la construcción de la Biblia, sobre los libros y sobre toda la estructura teológica, todo el Antiguo y Nuevo Testamento y todo lo que contrae la formación de cada libro. Pero la palabra del Señor es una palabra que ya tengo que llevar todos los días y no solo en el mes de la Biblia. ¿Están ahí? Jeremías, ¿cuántos años de ministerio? 41 años. ¿Sabe cuántas veces aparece en el libro de Jeremías la expresión "y vino a mí palabra del Señor"? Más de 50 veces. Yo no sé si estás entendiendo la clave de Dios
para tu vida en esta mañana hoy. Lo voy a repetir una vez más. Más de 50 veces la expresión "y vino a mí palabra de Dios". El infierno te está mirando y está diciendo: te iré a destruir. Pero vos ahora estás poniéndote de pie ante esta situación y estás diciendo: no, no me destruirás, porque vino palabra de Dios a mí. Te miraron y te dijeron: hey, no vas a alcanzar, no vas a poder, no vas a lograr. Pero vos estás entendiendo ahora: no, lo voy a alcanzar, puedo y lo voy a hacer porque vino palabra de Dios sobre mí. El médico te miró, te dio ese diagnóstico y te dijo: no vas a salir de esa. Pero Dios está diciendo: sí vas a salir, porque entendiste hoy, vino palabra de Dios sobre mí. ¿Cuántas personas aquí tienen una palabra de parte de Dios? Y yo te quiero recordar que lo que Él te cumplió, Él lo va a hacer. Y si no se cumplió todavía, es porque hay historia. No es tu fin. Puedes mirar quien está de tu lado y decirle: no es tu final. Dile: no es tu final. Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Antes, 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 mucho antes, antes. Ay, ¿qué te impide seguir clamando a Dios hoy? Pensá en ese problema que te venía. Ay, Dios, pensá en ese problema que te viene azotando ahora. Dios te manda a decir: hey, antes. Pensá en esa situación difícil y Dios te está diciendo: hey, antes de... Ay, Dios mío, yo no sé si alguien está entendiendo. El Espíritu Santo está hablando hoy. Hay gente viendo más el problema que lo que sucedió antes. Y antes que yo estuviera en el vientre de mi madre, Él ya me había elegido. Te puedo decir algo: antes que vos estuvieras en el vientre de tu madre, Él ya te había elegido. Antes. Antes. ¿Pueden repetir conmigo? Antes. Yo voy a decir una frase y ustedes dicen: antes. ¿Podemos hacerlo? Ay, no puedo seguir al Señor porque vivo en escasez. No puedo seguir adelante porque me abandonaron. Hice muchas cosas equivocadas en la vida. Mi madre intentó abortarme. Tengo deficiencias. Me casé con alguien golpeador. En mi casa nadie me cree. Fui abusado. Fui drogadicto. Estoy en la depresión. Pero antes de todo eso, aún así, con todo y todavía, el Señor te había elegido a ti, 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 a ti. ¡Ah! ¡Hey! No se le escapa nada a Dios. ¡Aleluya! No se le escapa nada. Antes. Satanás, llegaste tarde a mi vida porque Dios llegó antes. Yo sé que hay gente que ha sufrido abuso a los 5 y 6 años de edad, pero yo te quiero decir: antes Dios ya te había elegido, ya estaba contigo. Tu madre, tu padre se fueron, pero antes ya había algo de Dios contigo. Naciste con esa enfermedad que venís arrastrando hace años, pero antes ya había algo de Dios contigo. Y te voy a decir algo: lo que viviste no altera lo que Dios piensa a tu respecto, porque es cierto, vivimos en un mundo sin Dios. Sepa interpretar lo que yo digo. Porque somos sal y luz representando a Dios, donde hay un corazón que transmite a Dios. Pero el mundo, la tierra física,
el mundo que destruye, el mundo que aborta sueños, el mundo que mata, el mundo que hace tanto daño, no representa a Dios. Y yo sé que hay personas en este lugar que se preguntan, ¿dónde estuvo Dios cuando eso me pasó? Yo sé que hay personas en este lugar que preguntan, ¿dónde estuvo Dios cuando en la pandemia se fue mi padre, se fue mi madre, se fueron mis hijos y yo no los pude ni despedir? Pero tengo algo para decirte de parte de Dios. Antes ya habíamos sido formados por Dios. Antes ya había un control de Dios sobre nuestras vidas. Muchas cosas no tienen respuestas, pero tenemos que vivir en fe, vivir creyendo que Él tiene el control. Dile a alguien, Dios te conoce. Antes que yo te formara, sos obra en las manos de Dios. No fuiste formado por una casualidad. Y yo tengo que decir eso porque hay alguien que necesita escucharlo. No fuiste formado por casualidad. Yo sé, en ese hogar faltó amor, faltó cariño. Hubo gritos, discusiones, hubo falta de abrazo, hubo abandono, rechazo. Pero yo te puedo decir, no fuiste formado, formada por casualidad. Pastor, ¿cómo puedo ser feliz si cuando nací mis padres se separaron? ¿Cómo puedo ser feliz si nací fruto de una violación? Y yo te quiero hacer entender que en el plan perfecto de Dios no entra solo el material genético, el contenido genético. Porque hay personas que teniendo la posibilidad genética de procrear, no procrean. Y ustedes saben mi historia. Para dar ejemplo a otro, voy a decirle la historia mía, de mí mismo. Tantos años de casado sin poder tener hijos, hasta que Dios entregó nuestra hija preciosa, nuestra hija de corazón, que ocupó más el espacio de nuestro corazón que cualquier otra cosa. Y yo oraba un día y decía, Señor, había una promesa también. Y el Señor me decía, tranquilo, el hijo de la promesa también va a venir en el tiempo. Yo quiero decir algo a alguien en esta mañana. Ay, Dios. No desistas. El fruto de esa promesa va a venir a su tiempo. Alguien necesita escuchar eso en esta mañana. Yo quiero pedirte que te pongas de pie y que los músicos puedan pasar al altar. Yo sé que hay personas viviendo un tiempo de extrema soledad, rechazo, abandono, y se pregunta una y otra vez, ¿tendré realmente un propósito? Hay gente que Dios ha traído a este lugar, que en su interior dice, no quisiera seguir viviendo, es muy difícil todo esto. Pero Dios manda decir, persiste, tu vida no termina ahora. Yo sé que hay niños que nacieron en este tiempo y los médicos dieron diagnósticos y dijeron, no va a prosperar. Pero Dios ha dicho, no, los separé. Hay alguien que tiene que entender esa palabra. Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y la Biblia dice, antes que nacieras, te consagré. Esa palabra consagré viene derivada del griego kadosh, que significa apartar, celebrar, consagrar, dedicar, preparar, prometer, purificar, santificar. Lo que Dios está diciendo acá es, antes que estuvieras en el vientre de tu madre, yo ya te había santificado. Antes que esa bolsa gestacional se rompiera,
Yo ya había puesto mis manos sobre tu cabeza y ya te había dado una dirección en la vida. Por más difícil que haya sido esa infancia, esa adolescencia, esa etapa de juventud o la etapa adulta. Antes que esa cabeza se sumara en ese parto, las manos de Dios ya te había conocido. Antes que el cirujano te tocara, hubo un cirujano mayor que ya te había dado un propósito de vida. Dios ya te había consagrado. Yo no estoy hablando de salvación, porque la salvación es opcional. Elegir seguir a Cristo, elegir ser creyente es optativo. Estoy hablando de vocación. Y es por eso que vemos en hogares donde los padres ni conocen a Dios y hay niños que se toman un lugar para poder orar y hablar con Dios. Hoy estamos viendo casas donde los padres no tienen ni idea de la inmensidad de amor que tiene Dios. Pero vemos hijos que se aferran y van a la iglesia y crecen y aprenden, y después son ellos que terminan llevando a los padres. Hoy estamos viendo niños que cuando estamos en un culto levantan sus manos y ora y adora y cree, porque antes que hubiéramos nacido, antes que muchos hubieran nacido, y personas que aún no saben que tienen un llamado con Dios, porque están afuera esperando que nosotros los busquemos, ya había sido usado por Dios para marcar la diferencia en un mundo tan doloroso. Yo escucho la expresión cuando veo niños pequeños llorando en la presencia de Dios, quebrantados, con sus manos levantadas. Y los padres diciendo, amigos diciendo, discípulos diciendo, otros diciendo, qué adelantados que son. No, nosotros que a veces somos un poco atrasados. Y yo quiero hablar así, hay alguien atrasado en este tiempo, todavía hay tiempo. Porque podemos pasar toda una vida sin conocer de Dios. Pero llega un momento que el sello se quiebra y la vocación sale. Yo he visto personas 40, 50, 60, 70, 80, 90 años sin conocer a Dios, que cuando lo conoce el sello se quiebra y hoy están sirviendo, buscando gente en las villas, entregando alimento en los barrios, predicando el amor del Señor. Hoy es tiempo de que el sello se quiebre, es tiempo de que el sello se quiebre. Vocación, vocación. Vocación, vocación. Antes que hubieras sido formado en el vientre, yo te había conocido, dice el Señor. Array, Surikei, Duriaray. Cerra tus ojos ahí donde estás. Jeremías, llegó la hora. Sos joven, pero llegó la hora. No es quién sos, es lo que voy a hacer a través de ti. No es los años que tenés de creyente, es lo que pondré en tu boca en los años que te quedan por delante. Así dice el Señor, no es por tu capacidad, es por la mía a través de la tuya. No es por tu voluntad, es por tu decisión, para que a través de tu acción mi nombre sea glorificado. Hashuriki Arabasai. Levanta tus manos ahí donde está y habla con Dios. Ahí está la presencia de Dios. Hey, el dolor de ay, el dolor de ese abandono no va a quitar el amor que Dios tiene para ti. Abrí tu corazón, hay un Dios que te quiere amar y dar ese amor que no recibiste por tanto tiempo. El dolor de esos golpes en la infancia,
de un papá que también vivió bajo golpes, y de un papá que también, y de un abuelo que también, y un bisabuelo que también nunca recibió un abrazo, no puede hoy impedirte a que ames, a que abraces, a que des. Padre, en el nombre de Jesús, corazones que delante de ti hoy deciden cambiar y transformar. Oh, aleluya, 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 hey, aleluya, aleluya. Oh, adora al Señor, cántele. Aleluya. Amén, Señor. Esa ausencia, ese abandono dolió hasta hoy. De ahora en adelante amaré más, abrazaré más, perdonaré más. Fueron injustos conmigo, pero yo no seré injusto con los demás. Me pisaron, me lastimaron, me dijeron palabras fuertes, pero hoy no replicaré eso en la generación que me rodea, ni mis hijos, ni mis amigos, ni mi familia. Hasta hoy fue abandono y rechazo, pero de ahora en adelante es la mano de Dios guiando. Aleluya, 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 aleluya. Hay alguien aquí que necesita escuchar esto. El peso de la culpa, de ese aborto. Así dice el Señor: restituiré tu fe, restituiré tu casa y restituiré la madre, restituiré tu vientre y restituiré tu generación. Crea, antes tenía una cabeza, no pese tu vida por un tiempo donde no conocías el amor de Dios. Empezá a glorificar ahora que lo conoces. Antes fue rechazo, antes abandono, antes complicaciones y pérdidas, pero ahora es un camino con Dios, es amor, es paz, es alegría, es grito de victoria, es promesa alcanzada, es tiempo de regocijo, es tiempo de fructificar. Persista, no desista, persista, no desista. Señor, quiebra ese corazón endurecido por la ausencia y llena con el amor que solo tú puedes dar. Salir de este lugar distinto hoy. No vas a ir como viniste. Y yo cierro esta palabra
con lo que Dios le dijo a Jeremías cuando él dijo: soy joven. Cuando vos pongas esa impedición, ese impedimento, escucha lo que Dios le dijo a Jeremías y agárralo para tu vida. No tengas temor, porque contigo estoy para librarte. No tengas temor, no tengas temor, no tengas temor, no tengas temor, no tengas temor. Yo estoy contigo para librarte. ¡Aleluya! Si hay alguien que nos está acompañando por primera vez, alguien en casa, por las redes sociales que nos está acompañando por primera vez, repetí conmigo esas palabras ahí en tu casa. Dile: Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados y decido hoy caminar con este nuevo sello. Dile con tus palabras: te acepto. Anota mi nombre en el libro de la vida. Quiero hoy, al salir de este lugar, decidir que no viviré en temor, porque Dios estará conmigo para librarme. Vamos en paz. Que Dios los bendiga. Nos vemos el jueves. Dios está contigo para librarte. Amén, amén y amén.